ver, estamos caminando por estas tierras que tienen cultivo de coca. Son kilómetros y kilómetros o hectáreas de cultivo de coca. Son las 12 de la noche, 15 minutos. Así hemos llegado a la terminal de la ciudad de Cali después de una hora de viaje desde la ciudad de Guadalajara de Buga. Vamos a iniciar la ruta hacia el sur del país. Esta es la ruta de la otra cara de Colombia. Bienvenidos de aquí desde la terminal de Cali. ¿Ese es el que está ahí? Sí, soy yo. Ok. Alonso Moreno, ¿cierto? Alonso Moreno. Sí, Alonso. Muchas gracias. Siendo la medianoche, encontrándonos en la terminal de transportes de la ciudad de Cali, nos disponemos a abordar el bus que nos conducirá en la ruta hacia una parte de la otra Colombia que muchos en las ciudades grandes e intermedias no conocen. Viajamos durante toda la noche por la vía panamericana, llegando a las 3 de la mañana a la ciudad de Popayán, una de las primeras ciudades fundadas en Colombia con edificaciones de arquitectura de la época de la colonia. Continuamos nuestro viaje, saliendo de la ciudad de Popayán durante un recorrido en el que no cerramos nuestros ojos en ningún momento, a tal punto que fuimos espectadores del momento en que la oscuridad de la noche comenzó a esclarecer con los primeros rayos del sol, que nos fueron descubriendo poco a poco el hermoso paisaje de montañas que se levantan ante una gran planicie que es conocida como el Valle del Patía. Eran las 6 de la mañana y estábamos llegando con una lluvia pertinaz a un punto que se conoce como el Estrecho. Aquí aprovechamos para tomarnos un café con masitas de maíz. Gran parte de los pobladores que habitan el llamado Valle del Patía son afrodescendientes y muchos viven aquí en lo que se conoce como el rebusque, ayudando a ubicar su transporte a los viajeros y también cargando sus equipajes en carretillas o sobre sus hombros. Así fue como tomamos una de las camionetas para continuar la ruta por una carretera que inicialmente estaba asfaltada y que luego de avanzar unos 25 kilómetros más, llegamos hasta el municipio de Balboa, bautizado en honor al conquistador Vasco Núñez de Balboa, quien descubrió el Océano Pacífico. A este lugar se le conoce como el Balcón del Patía, porque está ubicado sobre la cordillera occidental de los Andes colombianos, a 1200 metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede apreciar la extensión del Valle del Patía. Saliendo de Balboa cambió el panorama. Empezamos a ascender por una carretera destapada con mucho hueco y abismos al lado y lado. El frío se empezó a sentir y la neblina apareció. La temperatura descendió ostensiblemente. Habíamos llegado a un poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar, atravesando la cordillera occidental. Al llegar a la cima, nos detuvimos para descansar, para contemplar el paisaje y de paso estirar nuestras piernas. Y así continuamos nuestro viaje, empezando a descender de manera vertiginosa, con gran riesgo, viendo al lado y lado abismos pronunciados. La adrenalina se nos disparó un poco hasta que finalmente llegó la calma cuando bajamos la velocidad para atravesar un pequeño río con cierta corriente. Fueron unos 25 kilómetros más hasta que divisamos la próxima población que lleva por nombre Argelia, municipio cabecera de esta zona rural. Argelia es un municipio ubicado al occidente del departamento del Cauca, en el piedemonte de la cordillera occidental, sobre la llanura del Pacífico, ubicado en el macizo colombiano a 1250 metros sobre el nivel del mar. Es un municipio rico en flora y fauna. De Argelia
Descendimos unos kilómetros más hasta llegar al corregimiento del Mango, una pequeña población de clima cálido que atravesamos apreciando al lado de la vía los primeros cultivos de coca que se extendían por varios kilómetros. Unos kilómetros más adelante nos encontramos en un cruce de caminos, tomando la vía sobre el puente del río Micay que atravesamos para seguir ascendiendo por una carretera sin asfalto. El paisaje se veía hermoso y me di cuenta que precisamente la próxima población lleva el nombre de La Belleza, haciendo honor a su paisaje. Antes de ingresar al poblado, empezamos a observar al lado de nuestro recorrido lo que al parecer eran los lugares en donde se procesa inicialmente la hoja de la coca. Más adelante, nos encontramos con las primeras casas del corregimiento de La Belleza, una pequeña población ubicada a 1.600 metros sobre el nivel del mar, cuyos habitantes viven principalmente de la agricultura. Una actividad productiva que ha representado grandes dificultades para unas comunidades que han tenido que sortear situaciones como el deficiente estado de las vías de acceso para la salida de sus productos, la carencia de un apoyo eficaz para la comercialización de los mismos a unos precios razonables que les generen ganancias y la falta de estímulos que han sido factores determinantes para la siembra de la planta de la coca. Como pueden ver, estamos caminando por estas tierras que tienen cultivos de coca. Son kilómetros y kilómetros o hectáreas de cultivo de coca, que según el campesino, el Estado los tiene muy olvidados. Veamos mejor más información acerca de estas tierras del sur hacia el sur, que es la otra cara de Colombia. A la coca, los nativos la conocían como hoja sagrada por su expresa utilización entre los miembros de la Casa Superior de los Nobles. Al parecer, el uso de esta hoja estaba restringido entre el resto de la población, por lo que también se le consideraba como un presente u obsequio real para recompensar servicios. Fernando, ¿en qué culturas prehispánicas del altiplano suramericano, por como los incas, qué significó el cultivo y uso de plantas como la coca? Las culturas que tenían conocimiento del uso de la coca y lo cultivaban en forma controlada, que yo tengo conocimiento, son los incas, aquí en la parte norte los arhuacos, de pronto los aztecas también un poco, pero hasta la cultura tiahuanaco se cultivó en todo. Mejor dicho, desde el nudo de Loja, que es hasta donde llegaron los incas, hasta el sur, en la cultura tiahuanaco, hay conocimientos, hay restos arqueológicos donde sabían qué era la mata de la coca y cómo la usaban. Los efectos provocados por la hoja de la coca se consideraban como un hecho sobrenatural y estaba presente en actos de tipo religioso y funerario, entre otros. ¿Y qué significó el cultivo y uso de plantas? Bueno, eso sí es más importante, porque, por ejemplo, el uso como tal, las propiedades como tal que ellos descubrieron, estaban solamente destinados a una casta sacerdotisa y a la jerarquía que eran los gobernantes. El pueblo como tal no tenía acceso a eso. Se usaba para rituales, para curaciones, se usaba para agradecer a la madre tierra, inclusive hoy en día muchas culturas, como te decía, los arhuacos, en toda la sierra central del Perú, lo que es Junín, lo que es Huánuco, lo que es Ayacucho, el Cusco, lo que es Puno, lo que es Bolivia, uno va a un mercado, esos que llaman artesanales, campesinos, y uno puede comprar. Creo que tú mismo has estado en el Cusco y entras a lo que llaman ahora un café lounge, y te ponen un vaso grande y meten ese artilugio que usan para hacer el café press en un puñado de hoja de coca y sale una infusión que es buena para el mareo.
inclusive en nuestros países se vende como infusión ya comercialmente en el supermercado. Entonces conocían las propiedades, pero también conocían ciertas propiedades psicoactivas que le hacían reaccionar con cal. Entonces la chata, lo que ellos charchaban, acá le dicen mamba, ¿no? Que mambean. Mamborrear. Sí, básicamente el mambeo es no solamente masticarlo. La eficacia de la hoja de la coca como estimulante también fue reconocida por los españoles desde el mismo momento en que llegan a Sudamérica en el siglo XVI, y sus efectos fueron descritos con lujo de detalles por los grandes viajeros foráneos del siglo XIX. La cortesía de los establecimientos turísticos de la sierra peruana les ofrece una taza de infusión de coca a los visitantes de las serranías del Perú. No es una mala costumbre indígena, sino por el contrario, una amable bienvenida. Fernando, según tu opinión, ¿qué manejo debería tener esta situación de estos cultivos que han sido estigmatizados como un cultivo ilícito, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando se estigmatiza un cultivo de una planta, por ejemplo, de un fruto, generalmente es porque ataca intereses particulares muy poderosos. Y te voy a decir, por ejemplo, los cactus, la ayahuasca, que está tan de moda ahora, porque está de moda. Eso ha existido toda la vida. La marihuana, la coca, el peyote y tantos psicotrópicos, la adormidera, que también tiene propiedades fortísimas, cuando llega a manos de personas sin escrúpulos y le ven la capacidad de convertirlo en negocio, arrasan con todo, con la cultura, con la niñez, con la decencia, con la corrupción. Entonces, considero que pues tiene que haber una restricción, obviamente, pero no pueden meter en ese mismo saco todos los problemas, no pueden meter los problemas culturales, no pueden meter los problemas ancestrales, porque nosotros venimos de ahí. ¿Qué tal si con el tiempo encuentran unas propiedades tremendas con la papa, por ejemplo, o con el maíz, por ejemplo? ¿Qué van a hacer? ¿Van a acabar con todos los cultivos? Esa no es la solución. La solución es darle el uso, un uso sano, un uso bien mesurado, porque acuerda que todos los productos, no, el 80% de la medicina, el principio activo viene de la madre tierra. El testimonio de los campesinos de la zona revela las dificultades que enfrentan unos agricultores a los que no son muchas las posibilidades que les quedan para tener rentabilidad con unos cultivos tradicionales que les permitan vivir dignamente con sus familias. Mi nombre es Elías Mosquera. Soy un agricultor, cultivo café, plátano, yuca, frijol, maíz. Pero todo esto es muy difícil sacarlo al mercado por el motivo de las vías. Las vías son supremamente pésimas porque esta región ha sido totalmente olvidada por el Estado. Han venido cientos de politiqueros a ofrecer mejorar la situación de este municipio de Argelia, pero solamente aparecen en elecciones y cuando se les ofrece a ellos el voto. Después se olvidan, los elegimos, se olvidan de nosotros. Nosotros, los campesinos, nos hemos visto obligados a sembrar la coca debido a que el gobierno nos tiene totalmente abandono y es el único producto que lo compran en el momento en que uno lo coseche. Si el gobierno un día cumpliera con los acuerdos de la sustitución de cultivos, nosotros con mucho gusto lo haríamos, pero en esa razón tendría que el café tener un precio razonable, ya que hoy día transportar un bulto de abono para el café en este momento cuesta 120.000 pesos el solo bulto, mientras que el café en este momento la federación nos lo está pagando a 75.000 pesos. Quiere decir que tenemos que
vender 2 arrobas de café para poder comprarnos un bulto de abono. El gobierno debería como subsidiarnos o debería cumplir lo pactado en La Habana. Nosotros jamás estamos de acuerdo con las fumigaciones con glifosato, ya que eso nos ha causado muchos problemas con nuestros animales de campo. Además nos dimos cuenta que cuando fumigaron esta zona, los cultivos eran muy pocos y cada vez que el gobierno ha fumigado, se intensifican los cultivos. Además, eso también hace de que la gente tumbe más montañas, deforeste más para poder ir a sembrar a otros lados. Por lo tanto, nunca estamos de acuerdo en eso, ya que nos perjudica la salud de los niños, de los animales, se acaban los arroyos de agua y causan muchas enfermedades. Nada menos que en la última fumigación en el municipio de Argelia se murieron 3 personas, aparte de cantidad de niños que salieron afectados de los pulmones por esas fumigaciones. Debido a eso, todos los campesinos de Colombia nos unimos para decir no al glifosato, sí a la sustitución. En cuanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito, nosotros sí hemos estado de acuerdo, pero el gobierno nunca ha llegado con lo que se ha comprometido. Es mejor que el gobierno cumpla y llegue con todo lo que tiene que ser, como principalmente las obras de infraestructura, arreglo de vías primarias y terciarias, ya que eso sí se ha olvidado totalmente el gobierno, porque nunca nos ha tendido la mano, siempre nos quiere atender es con la represión que tenemos que acabarla y así es muy difícil. Pero si nosotros los campesinos, bien el gobierno nos cumple, nosotros sí estamos de acuerdo a sustituir los cultivos. También quisimos investigar y saber cómo es el trabajo de un laboratorio donde se procesa la coca, cómo es el prensado de la coca. Gracias a los trabajadores que laboran en este lugar, tuvimos la oportunidad de entrar en un laboratorio y conocer más acerca de este tema. Pero mejor sería que ustedes observaran el procesamiento o el proceso de este trabajo. Veamos. ¿Cuál es el proceso de la hoja de coca, desde que es traída del cultivo hasta que está el laboratorio? El proceso, desde que recolectarla en los cultivos, sí, traerla, y aquí ya el proceso es pesar, para ver cuántos kilos va a echar uno en cada tanda, pues se la pica y después se la riega aquí en la pista, le echa sal, la patea máximo unos 10 minutos, luego le echa cemento y vuelve y la patea otros 10 minutos, la recoge, vuelve y la pasa por la picadora y luego la riega otra vez en la pista y le echa ya el resto, que es lo último, que es el agua de Nutrimón con cal. ¿Cuánto tiempo demora esto? Esto demora más o menos 1 hora. 1 hora. Sí, ya le echa, ya la patea 12 minutos, ya la recoge, le echa los tarros y ya le echa. El proceso comienza con la recepción de las hojas de coca, que llegan en unas estopas, de las que son extraídas para ser pesadas, y determinar qué cantidad se va a echar en cada tanda. Luego, las hojas pasan a ser picadas por una máquina cortadora, operada con un motor a gasolina, siendo regadas en la pista rociándole sal y pisándolas por unos 10 minutos. Después se recogen, se vuelven a pasar por la picadora y se riegan nuevamente en la pista, echándole agua de Nutrimón con cal.
Luego de lo anterior, se pisan por otros 12 minutos aproximadamente, echándolas a los tarros y agregándole gasolina. Debe pasar 1 hora para que se lave la gasolina y se vuelva a echar a los tanques con Nutrimón, cal y cemento, dejándolas 1 hora para luego lavar la gasolina, regresar a los tanques y después de 1 hora y media sacar las hojas totalmente picadas, prensarlas y botar el ripio que ha quedado. De aquí va a los tarros, se lava con agua y ácido y ya va saliendo el último proceso, que es para el fin de semana, que es la hoja convertida en pasta. ¿Es un riesgo trabajar en laboratorios? ¿Hay mucho riesgo? Pues siempre sí es un riesgo porque estos son químicos fuertes y en vez uno no se protege. Claro, la máquina, de pronto un accidente y le puede coger un dedo o algo. ¿Y con el Estado? Y claro, y con el Estado también, pues es un riesgo porque Sí. viene pronto la ley y lo coge uno aquí. Bueno, por acá pues... ¿Qué pasa si vienen los militares, por ejemplo? Llegue la los fiscalía policías? y se lo llevan a uno. Ya. La ¿Y fiscalía. si llega la fiscalía No, por para aquí? acá no, estas partes no, jamás Sí. ha pasado eso. Ajá. No han venido, siempre los militares siempre ¿Y llegan. no tiene miedo usted de trabajar aquí? No, pues... No hay nervios, ¿no? No, miedo no, porque nosotros de estos que vivimos nos toca trabajar, pues ya al comienzo sí, cuando uno empieza le da como nervios, pero ya después uno ya se acostumbra a esto y así digan que la ley está por ahí cerca, uno Ya. como que ya pierde el nervio, uno viene a trabajar y está en su trabajo. ¿Por qué es más rentable trabajar con la coca que con otros cultivos? Acá es más rentable porque es lo único que da plata y se vende. Sí. En cambio los otros cultivos no tienen comercio por acá, pues. ¿Por qué? El gobierno no mete empresas por acá que compre los productos que uno saca. Uno siembra café, plátano, yuca, pero no es rentable porque no se venden los productos. Le toca, uno lo saca al mercado y le toca volverse a traer para la casa o dejarlos botando porque no tiene salida. no tiene salida, sí. En cambio, esto sí es, como dicen, la platica pulpa. Pero es que nosotros queremos es que el gobierno meta microempresas acá, donde compren acá mismo. Y se pueda vender acá lo que uno saque, todo lo que siempre se pueda vender. Pero nada, no ha pasado eso por acá. ¿Y han hecho esa gestión? Pues hace tiempísimos en Sinaí hicieron una planta Sí. y compraban la yuca para procesarla, pero eso no dio resultados. Eso fue el comienzo y como todo, y ya, se acabó. Y quedamos lo mismo. ¿Y qué pasa con los programas de restitución de cultivos del Estado? ¿Por qué no se acogen a estos programas? Nosotros estamos acogidos, pero el gobierno no nos ha cumplido. Pues, No cumple. Con los puntos que se establecieron. Sí. Y entonces, pues por eso nos toca seguir en lo mismo. Cuando el gobierno cumpla, ya uno dejaría esto, restituiría los cultivos con otros. Pero hasta el momento no se ha visto nada. Pero también hay que decir que entre los sembrados de coca hay también otros cultivos de pequeñas empresas del campo. Es el caso del señor Crisóstomo, que nos va a hablar de esta pequeña industria. ¿Hace cuánto tiene usted ese trapiche? ¿Hace cuánto tiempo? Pues de que nosotros estamos moliendo, cuando yo nací ya estaba la molienda, mi papá ya la tenía, cuando yo nací. Ah, es un negocio de familia, Claro, él se murió y quedamos nosotros. de Nosotros tradición. no lo hemos acabado. Ok. ¿Cuál es la producción y quiénes trabajan aquí? Pues aquí trabajamos los tres, más que todo, los dos hermanos míos. 2 hermanos, No más, nadie quiere más. los hijos Los hijos ellos están en los otros trabajos, no quieren seguir. no quieren, sí. De pronto que yo me muera, pues el hijo, Sí. Albeiro, él es el único que de pronto, El único. Él siempre le gusta, si es hijo, sí, pero, pues, ¿Y es rentable para usted este negocio? pues, sí, es rentable porque pues uno, pues como por acá uno no tiene otra cosa de que echar mano, Sí. entonces uno ya muele sus 2 pailaditas y ya tiene la platica para comprar la remesa.
No, claro, que nosotros, yo por lo menos no lo acabamos cuando la coca estaba recién en producción y que nos decían que acabáramos la caña y que sembráramos coca, ¿no? Yo no quise. Ajá. Yo en vez de acabarla me puse a hacer la ramada bien hecha, para seguir muriendo. ¿Y tiene buenos clientes? ¿Todo el pueblo le compra? No, claro, es que yo la panela de cocina me varo por venderla. Ahí yo todos me compran la panela. Vienen hasta unos amigos del mango, vienen a comprarme. ¿Cuántas panelas aproximadamente salen de esta producción? Nosotros cuando molemos 3 pailadas, hacemos como 70 panelones. ¿70? 70, sí. Y ahora que molemos 2 son por ahí 50. 50. 50, sí. ¿Y a cómo es cada panelón? Pues ahora la vendemos a 8. Pero como 3 años vendimos a 10. ¿Y cada cuánto hace panelones usted entre semana? Pues yo es cada 15 días o cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Cada 3 semanas o cada 15 días, sí, molemos. El trapiche de Don Crisóstomo es un legado que hace perdurar una tradición familiar que se ha transmitido hasta su generación y que se resiste a desaparecer, generando además un medio de sustento, la oportunidad para que la comunidad encuentre un disfrute cada vez que acude a comprar alguno de los panelones, en donde siempre sale con la ñapa de la melcocha o dulce blanqueado. Por otra parte, se ha hablado de la otra Colombia, que desconocen los colombianos, de los conglomerados urbanos. ¿El Estado Nacional sigue a una espalda de esa otra Colombia que desconocemos? Nosotros tenemos un país que se aproxima a los 50 millones de habitantes, donde tenemos unos programas sociales que están llegando a esos sectores que más lo necesitan. ¿Cómo no decir, hombre, que necesitamos llegar con la jornada única, que nuestros niños en la primera infancia tengan jardines infantiles con toda su parte nutricional, que tengamos nuestros niños el mayor tiempo posible en las escuelas, en los colegios, que la gente más humilde tenga lo básico con la calidad de vida, que tenga servicios públicos, que en cualquier vereda de Colombia haya agua potable, haya servicios públicos de energía, que tengamos conectividad a través del internet, que podamos tener acceso a que los campesinos busquen todos los ciclos propedéuticos, que es el inicio a la ciencia, a la tecnología, a través de las redes y demás, que podamos tener nosotros la calidad de vida en los servicios de salud, que es muy importante, y en la parte de la competitividad en el campo, en todos los niveles. Obviamente que eso lo estamos haciendo desde el Congreso de la República. Las discusiones no son solamente peleas, allá también hay discusiones claras, amplias, contundentes en favorecer a las familias, a la gente más desfavorecida por la riqueza. Hay una percepción, y yo se lo puedo decir como congresista, en la gran mayoría de los congresistas, diría yo mayoritariamente, hay un clamor de todos, y no se puede decir ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, de todos, de querer llevar obras, de querer llevar calidad de vida a esa otra Colombia, a esa Colombia que está allá inhóspita, de esas veredas, de esos corregimientos que están desconectados por las vías, que no tienen servicios de energía, de conectividad en internet, de salud, de educación, de vivienda. Allá queremos llegar con la inversión del Estado. O sea que eso sí es un tema que para nosotros es preocupante, y créalo, que de aquí en adelante ustedes van a ver cómo esa inversión va a comenzar a llegar de manera muy justa a esa otra Colombia que tú me preguntas. Senador, la coca en las culturas prehispánicas hace parte de un legado ancestral, considerándose pues con un sentido sagrado y con un carácter también medicinal. Ha faltado mayor investigación para repotenciar otras posibilidades en una industria medicinal, por ejemplo, cosmética o alimenticia. Claro que sí, nosotros la marihuana, la coca, podríamos estar nosotros también en la industria medicinal y cosmética. O sea, tenemos todas las posibilidades. Aquí, tristemente, se ha ido solamente hacia una línea de consumo que es de afectar a nuestros jóvenes en Colombia y en el mundo, que es lo que tenemos que pensar. Obviamente que podríamos trabajar la industria de la marihuana, de la coca,
desde el punto de vista medicinal, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista cosmética, pero desde el punto de vista que es donde se está llevando, invadiendo, contaminando nuestra juventud, nuestra niñez, con los microtraficantes que luego se convierten en bacrines y que llevan un desorden. Pero obviamente sí debemos de mirar hacia allá, cómo volvemos también un sector que sea médico, científico, clínico, medicinal y obviamente de todo lo que es la parte cosmética que también sé que se utiliza. Bueno, finalmente los campesinos están reclamando, por ejemplo, el estado de las vías que ellos tienen son precarias. Usted está en el Senado de la República, ¿qué se puede hacer para ellos? ¿Será que en el futuro van a tener buenas vías, buena infraestructura, buenos proyectos para esta región? Colombia es un país muy rural. La gran fortaleza de Colombia está en su capacidad de producir comida, de transformar esa comida y exportarla por el mundo. Ahí tenemos una posibilidad y nosotros no podemos negarnos a esa realidad y a esa potencialidad. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, vías terciarias, conectar todas las veredas y los corregimientos. Si tenemos las vías muy bien, en buen estado, en vías terciarias, pues hombre, vamos a poder hacer que los productos puedan llegar. Subsidios, hombre, se necesita subsidiar todo lo que son pesticidas, todo lo que son abonos, que son muy costosos en Colombia. Eso es una realidad. Allá hay que llegar, mirar cómo se subsidia, cómo se hace para darle mayor tranquilidad y competitividad a esos campesinos. Tenemos que buscar también que los servicios públicos, como te acabo de decir, todo lo que son agua potable, temas de petares o estares, necesitamos tener servicios de de energía, temas de conectividad, temas de todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio y de calidad, tema de vivienda, el tema de salud y el tema de educación. Si usted tiene esos componentes en cualquier región de Colombia, créalo que Colombia comienza a cambiar. Y yo siento que hoy lo que estamos discutiendo en el Congreso de la República en su gran mayoría son temas de esa naturaleza. Lo que pasa es que, claro, la clase política estamos macartizados, estamos estigmatizados y se nos mira solamente cualquier discusión tonta allá y eso es lo que llama la atención en los medios de comunicación y en las redes. Quisiéramos que buscaran en las diferentes comisiones los debates, las propuestas y yo quiero ser amplio en esto. No es ni siquiera solo decir, somos Centro Democrático los únicos que estamos proponiendo para la gente calidad de vida. No, tenemos que ser generosos en la apreciación y te puedo decir que en su gran mayoría, todos estamos en búsqueda de mejorar. Hay un presidente que claro, hoy su popularidad no es la mejor, pero tiene la mejor intención, hay los recursos, han mejorado recursos para la educación, para la primera infancia, para la vivienda, para vías terciarias. Eso es una realidad y lo pueden constatar en el presupuesto que viene para el 2020. Esperamos que eso se pueda conectar, se pueda llevar y se pueda demostrar que en los próximos años la calidad de vida de todos esos niños que vienen creciendo, que ven de pronto con mucha tristeza cómo su abuelo se empobreció, creció, murió y que las generaciones venideras no ven mucho futuro, nosotros tenemos que encargarnos de que eso cambie y que los niños que hoy están naciendo, que hoy están creciendo en los campos colombianos, no se quieran ir del campo, no quieran sembrar coca, quieran ser productivos, quieran ser cultivos ilícitos, quieran producir comida, producir oxígeno, producir agua, que eso es lo que sabe hacer un campesino y que el Estado le pueda reconocer esa labor y ese trabajo. Senador, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes un abrazo muy especial para todos. Esta es la Colombia rural, enclavada en las montañas, apartada de las grandes urbes, y que solamente es noticia por el accionar de los grupos violentos que se disputan el control territorial para negocios ilícitos como el de la droga. Dentro de una región que ancestralmente ha tenido unas prácticas culturales que también han sido desconocidas y que varios cronistas han referido como el otro país. Espero que hayan encontrado interesante este viaje en el que seguramente podrán sacar otras conclusiones de lo que se vive hacia el sur de la otra Colombia.